El sol de la tarde se filtraba por las persianas del apartamento en la colonia Condesa de Ciudad de México. María Fernández, de 34 años, observaba con detenimiento la pantalla de su laptop mientras revisaba los estados de cuenta bancarios. Algo no cuadraba. Había cargos en restaurantes elegantes que ella no reconocía, en fechas donde Carlos, su esposo de 6 años, supuestamente estaba trabajando hasta tarde en el despacho de arquitectos donde era socio. María apartó un mechón de su cabello negro y se mordió el labio inferior. No era la primera vez que sentía esa inquietud en el estómago. Las llegadas tardías de Carlos se habían vuelto más frecuentes. Las explicaciones sobre proyectos urgentes sonaban cada vez más ensayadas. Y luego estaba ese perfume, sutil pero inconfundible, que no era el de ella. ¿Todo bien, Marí?, preguntó Daniela, su mejor amiga desde la universidad, mientras le extendía una taza de café de olla recién preparado. María cerró la laptop de golpe. El aroma del café con canela inundó la sala de estar decorada con artesanías de Oaxaca y fotos de su boda en San Miguel de Allende. No lo sé, Dani. Creo que Carlos me está engañando. Daniela se sentó junto a ella en el sofá, dejando su propia taza sobre un posavasos de Talavera. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó con cautela. Son muchas cosas. Mensajes que esconde, llamadas que corta cuando entro a la habitación, gastos que no puedo explicar. María suspiró profundamente. El otro día encontré un recibo de La Única, ese restaurante carísimo en Polanco. Era de una cena para 2, el martes pasado, cuando supuestamente estaba en una junta hasta tarde. Daniela tomó la mano de María entre las suyas. ¿Le has preguntado directamente? Claro, pero tiene explicaciones para todo. Dice que la cena fue con un cliente potencial. María se pasó una mano por el rostro. Quiero creerle, Dani. Hemos construido una vida juntos, pero cada vez me cuesta más. El timbre del celular de María interrumpió la conversación. Era Carlos. Hola, mi amor. Su voz sonaba animada al otro lado de la línea. Tengo excelentes noticias. El proyecto para el desarrollo en Mérida fue aprobado. El cliente quiere que vaya personalmente para supervisar el inicio de las obras. María sintió cómo se tensaba cada músculo de su cuerpo. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó manteniendo un tono neutral. 1 semana, 10 días como máximo. Salgo este domingo. Al colgar, María miró a Daniela con una mezcla de dolor y determinación. Se va a Mérida por trabajo, dijo con voz monótona. 1 semana, tal vez más. Daniela frunció el ceño. ¿Y le crees? María se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el bullicio de la avenida Insurgentes. La ciudad seguía su ritmo implacable mientras su mundo íntimo se tambaleaba. No, respondió finalmente, y creo que ya sé cómo averiguar la verdad. Esa noche, mientras Carlos dormía, María revisó su celular. Necesitaba una prueba concreta, algo que confirmara sus sospechas antes de tomar cualquier decisión. En la lista de llamadas recientes, encontró un número que se repetía con frecuencia. No tenía nombre asignado. María lo anotó cuidadosamente. Al día siguiente utilizó sus contactos en la compañía telefónica donde trabajaba como ejecutiva de marketing. No era algo de lo que se sintiera orgullosa, pero necesitaba saber. El número pertenecía a Verónica Méndez, ejecutiva de una constructora con la que el despacho de Carlos había trabajado anteriormente. María investigó más. En redes sociales, Verónica aparecía como una mujer atractiva de unos 30 años, cabello rubio y sonrisa perfecta. En varias fotos profesionales estaba junto a Carlos en eventos corporativos. La forma en que se miraban era sutil, pero reveladora para alguien que buscaba precisamente eso. «La encontré, Dani», dijo María cuando su amiga llegó al apartamento esa tarde. «Se llama Verónica. Trabaja con él». Daniela revisó las fotos en el teléfono de María. «Esto no prueba nada, amiga. Son colegas». «Lo sé». María sirvió 2 copas de vino tinto de Baja California. «Por eso necesito un plan, y creo que ya lo tengo». El sábado, un día antes del supuesto viaje de Carlos a Mérida, María anunció durante el desayuno: «Mi jefe me pidió que vaya a Guadalajara para la presentación de la nueva campaña. Salgo mañana temprano». Carlos levantó la vista de sus chilaquiles, visiblemente sorprendido. «¿Mañana? ¿El mismo día que yo me voy a Mérida?». María asintió mientras untaba mermelada de guayaba en su pan tostado. «Qué casualidad, ¿verdad?», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero no te preocupes, ya organicé todo.
Estaré fuera 3 días, regreso el miércoles. Carlos pareció aliviado. Es perfecto entonces. Ambos estaremos ocupados con trabajo. María observó cómo su esposo volvía a concentrarse en su desayuno, notando el ligero temblor en sus manos y la forma en que evitaba mirarla directamente. En ese momento, todas sus sospechas se cristalizaron en una certeza dolorosa. Esa noche, mientras preparaba una maleta con ropa suficiente para unos días, María sentía una extraña calma. El plan estaba en marcha. No sería la esposa ingenua que todos compadecen. Esta vez, ella tendría el control. El domingo por la mañana, el apartamento de la condesa se llenó con el aroma del café recién hecho y el sonido de maletas siendo arrastradas por el piso de madera. María y Carlos se movían por el espacio como actores en una obra, cada uno interpretando el papel de cónyuge afectuoso a punto de emprender un viaje de negocios. ¿Llevas los documentos para la presentación?, preguntó Carlos mientras cerraba su maleta. «Todo listo», respondió María mostrando su portafolio profesional. Se despidieron con un beso rutinario en la puerta. Carlos partió primero, con su maleta rodando tras él por el pasillo del edificio. María esperó hasta que el sonido del elevador se desvaneció antes de sacar su teléfono. «Ya se fue», le dijo a Daniela. «Fase 1 completada». En lugar de dirigirse al aeropuerto, María tomó un taxi hacia el apartamento de Daniela en la colonia Roma. Desde allí, monitorearon la ubicación de Carlos a través de la aplicación para familias que habían instalado por seguridad meses atrás. «Está en el aeropuerto», confirmó Daniela mirando la pantalla. «Al menos esa parte es cierta». María asintió, pero no se sentía reconfortada. Había investigado los vuelos a Mérida ese día. Quería ver si Carlos realmente abordaba uno de ellos. 3 horas después, el punto que representaba a Carlos en el mapa se movía por las calles de Ciudad de México, no de Mérida. «No tomó ningún vuelo», murmuró María sintiendo una mezcla de tristeza y vindicación. «Está regresando a la ciudad». Daniela la miró con preocupación. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Seguir con el plan», respondió María con determinación. «Necesito evidencia concreta, no solo sospechas». Esa noche, María regresó discretamente al edificio donde vivía. Le había pedido a la portera, doña Lupita, que le avisara si veía entrar a alguien con Carlos. La señora, que siempre había sentido afecto por María, accedió sin hacer demasiadas preguntas. A las 9:42 p.m., el mensaje de doña Lupita llegó. El señor Carlos acaba de entrar con una mujer rubia. Llevaban maletas pequeñas. María sintió que el corazón se le aceleraba. Estaba en el estacionamiento del edificio, dentro del auto de Daniela, esperando precisamente esa confirmación. «Es ella», dijo mostrándole el mensaje a su amiga. «Están arriba, en mi casa, en mi cama». Daniela apretó el volante con fuerza. «¿Quieres que suba contigo?» María negó con la cabeza. «No, esto es algo que necesito hacer sola». Sacó de su bolso una pequeña cámara digital. «Solo necesito evidencia. Luego me iré y seguiré fingiendo que estoy en Guadalajara». «Ten cuidado», advirtió Daniela. «No sabemos cómo reaccionará él si te descubre». María se ajustó la chaqueta y respiró profundo. «No me descubrirá. Y si lo hace, bueno, ya no tengo nada que perder». Con pasos silenciosos, María subió por la escalera de emergencia hasta el 5º piso. Tenía llaves, por supuesto, pero prefirió usar la copia que guardaba oculta en el marco de la ventana del pasillo para no hacer ruido con el llavero. Al entrar al apartamento, lo primero que notó fue el aroma a comida italiana. En la mesa del comedor había restos de pasta, 2 copas de vino tinto a medio terminar y una botella casi vacía de un costoso Cabernet Sauvignon que ella había comprado para su aniversario. Desde la habitación principal se escuchaban risas y murmullos. María avanzó con el sigilo que le daba la familiaridad con cada rincón de su hogar. Conocía exactamente qué tablones del piso crujían y cómo abrir la puerta del dormitorio, sin que las bisagras delataran su presencia. Con la cámara preparada, empujó ligeramente la puerta entreabierta. La escena que encontró era exactamente lo que esperaba y temía. Carlos y Verónica en la cama que compartía con su esposo, enredados entre las sábanas que María había comprado en su último aniversario. La traición materializada en su espacio más íntimo. María sintió una punzada de dolor tan intensa que por un momento temió haber hecho algún ruido, pero la pareja estaba demasiado absorta en su encuentro para notar nada más. Con manos temblorosas,
encendió la cámara y grabó lo suficiente. 30 segundos de video que destruirían 6 años de matrimonio. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó algo que la dejó paralizada. «¿Cuándo se lo dirás?», preguntó Verónica, acariciando el rostro de Carlos. «Pronto», respondió él. «Necesito asegurarme de que todo esté listo. La transferencia, los documentos, todo. ¿Y si ella sospecha algo?». Carlos soltó una risa que María nunca le había escuchado, fría y despectiva. «María es demasiado confiada. Cree todo lo que le digo. Para cuando se dé cuenta ya estaremos lejos y el dinero estará seguro». María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Dinero? ¿Transferencia? ¿De qué estaban hablando? ¿Cuánto dijiste que son?», continuó Verónica. «Casi 3 millones de pesos. Todo el capital que hemos ahorrado más su herencia». Carlos sonrió con suficiencia. Lo suficiente para empezar de nuevo en España. María tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. No solo era una infidelidad. Carlos planeaba robarle todo lo que tenía. La herencia que había recibido tras la muerte de sus padres en un accidente automovilístico 3 años atrás. El dinero que habían ahorrado juntos para comprar una casa más grande. Todo. Con un esfuerzo sobrehumano, María se retiró tan silenciosamente como había llegado. La cámara seguía grabando, captando cada palabra incriminatoria. Cuando llegó al auto de Daniela, su rostro estaba pálido. «¿Qué pasó? ¿Los viste?», preguntó su amiga, alarmada por su expresión. «Los vi, y escuché algo más». María le pasó la cámara. «Carlos no solo me engaña con ella. Planean robarme todo e irse a España». Daniela reprodujo el video, su expresión transformándose del shock a la indignación. «Tenemos que ir a la policía ahora mismo». María negó con la cabeza. «Todavía no. Necesito más pruebas. Y necesito asegurarme de que no puedan tocar ese dinero». Esa noche, desde el apartamento de Daniela, María comenzó su contraofensiva. Como ejecutiva de marketing con formación en comunicación, sabía cómo investigar y documentar. Primero, revisó todas sus cuentas bancarias. Efectivamente, Carlos había estado realizando pequeñas transferencias a una cuenta desconocida durante meses. Cantidades lo suficientemente pequeñas para no levantar sospechas, pero que sumadas representaban casi $500,000 de pesos. «Mañana a primera hora iré al banco», decidió María. «Cambiaré las claves de acceso y transferiré los fondos a una cuenta a la que él no pueda acceder». «¿Y después?», preguntó Daniela. María miró fijamente la pantalla donde el rostro de Carlos aparecía congelado en un gesto de codicia que nunca antes había notado. «Después, seguiré fingiendo que estoy en Guadalajara. Dejaré que piensen que su plan está funcionando. Y mientras tanto, descubriré exactamente qué más están tramando». La mañana del lunes, el cielo de Ciudad de México amaneció cubierto por una espesa capa de nubes grises que amenazaban con descargar una de las típicas tormentas de la temporada de lluvias. María, que apenas había dormido, se encontraba ya en camino al banco principal de su entidad financiera en Reforma. «Buenos días, quisiera hablar con el gerente, por favor», solicitó al llegar mostrando su identificación. «Es un asunto urgente relacionado con la seguridad de mis cuentas». 40 minutos después, salía del despacho del gerente con una mezcla de alivio y pesadumbre. Había logrado transferir la mayor parte de sus ahorros y su herencia a una nueva cuenta exclusivamente a su nombre. También había bloqueado temporalmente las tarjetas compartidas, alegando posible fraude. «¿Todo bien?», preguntó Daniela cuando María regresó al apartamento. «Por ahora sí. El dinero está seguro». María se dejó caer en el sofá. «Pero Carlos intentó hacer una transferencia grande esta mañana. El gerente me lo confirmó. ¿Crees que ya se dio cuenta? Lo sabremos pronto». No tuvieron que esperar mucho. A media tarde, el teléfono de María comenzó a sonar insistentemente. Era Carlos. Dejó que la llamada se desviara al buzón de voz. «María, cariño, estoy preocupado. El banco dice que hay un problema con nuestras cuentas. ¿Sabes algo de esto? Llámame en cuanto puedas». Su voz sonaba tensa, forzadamente casual. María reprodujo el mensaje para Daniela. «Está nervioso», observó su amiga. «¿Qué harás ahora?». «Seguir con el plan». María comenzó a escribir un mensaje de texto. «Le diré que estoy en una reunión importante y que veré lo del banco mañana». Mientras tanto, había algo más que María necesitaba investigar. En el video,
Carlos había mencionado documentos que debían estar listos. ¿A qué se refería? Con la ayuda de un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en una notaría, descubrió algo alarmante. Carlos solicitó una copia certificada de nuestro acta de matrimonio la semana pasada, informó a Daniela. Y según mi contacto, también ha estado preguntando sobre los requisitos para transferir propiedades entre cónyuges. ¿Crees que planea poner todo a su nombre? ¿O vender el apartamento sin mi consentimiento real? María se pasó una mano por el cabello. Necesito revisar qué otros documentos tiene en su poder. Esa tarde, mientras Carlos estaba presumiblemente en su oficina, intentando resolver el misterioso problema bancario, María regresó al apartamento. Sabía exactamente dónde buscar. Carlos siempre había sido metódico con sus documentos importantes, guardándolos en una caja de seguridad oculta en su closet. Al abrir la caja, encontró más de lo que esperaba. Además de las copias de documentos oficiales, había una carpeta con lo que parecían ser contratos preliminares para la venta del apartamento. Y lo más inquietante, un poder notarial con su firma. María examinó el documento con incredulidad. Era su firma, pero ella jamás había autorizado tal cosa. Recordó entonces un día, hace casi un mes, cuando Carlos le había pedido que firmara unos papeles del seguro mientras ella estaba distraída preparándose para una reunión importante. «Hijo de puta», murmuró, sintiendo cómo la ira reemplazaba al dolor inicial. Tomó fotografías de todos los documentos con su teléfono y volvió a colocar todo en su lugar. Antes de salir, notó algo más. En la mesa de noche de Carlos había un folleto de una inmobiliaria en Barcelona. Lo fotografió también. De regreso en el apartamento de Daniela, María expandió su investigación. Con la ayuda de otro contacto, esta vez en la compañía donde trabajaba Verónica, descubrió que la mujer había solicitado un permiso de ausencia prolongada a partir de la siguiente semana. «Tenías razón», le dijo a Daniela. «Planean irse juntos a España. Y lo harían con mi dinero y el producto de la venta fraudulenta de nuestro apartamento. ¿Qué vas a hacer?» Daniela parecía cada vez más preocupada. «Esto ya no es solo una infidelidad, María. Es un delito». «Lo sé». María observó las fotografías de los documentos en su teléfono. «Por eso necesito reunir todas las pruebas posibles antes de confrontarlos». Esa noche, Carlos volvió a llamar. Esta vez, María contestó. «Hola, ¿cómo va todo en Mérida?», preguntó con fingida naturalidad. «Bien, bien». Carlos sonaba nervioso. «¿Cómo va tu presentación en Guadalajara?». «Excelente. Todos están encantados con la propuesta». María hizo una pausa. «Me dijeron que llamaste al banco. ¿Hay algún problema?». «Nada grave, solo un malentendido. Al parecer, hubo una alerta de seguridad en nuestras cuentas, pero ya hablé con ellos, todo se resolverá pronto». «Me alegro». María mantuvo su voz serena. «Oye, ¿recuerdas los papeles del seguro que firmé hace unas semanas? ¿Sabes si ya están procesados?». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Sí, todo en orden. ¿Por qué preguntas?». «Simple curiosidad. La ejecutiva de mi empresa mencionó algo sobre seguros hoy y me acordé». Después de colgar, María miró a Daniela. «Está mintiendo descaradamente, y ahora sabe que estoy preguntando por esos documentos. ¿Crees que sospeche algo?». «No lo creo, pero seguramente acelerará sus planes». María comenzó a teclear en su laptop, lo cual es exactamente lo que quiero que haga. Durante los siguientes 2 días, María continuó con su charada de estar en Guadalajara, mientras Carlos seguía pretendiendo estar en Mérida. Ambos mantenían conversaciones breves y superficiales por teléfono, cada uno intentando descifrar cuánto sabía el otro. María aprovechó este tiempo para consultar con un abogado presentándole todas las evidencias que había reunido. El video de la infidelidad, las confesiones grabadas sobre el plan para robar su dinero, los documentos falsificados, las transferencias bancarias sospechosas. «Tienes un caso sólido de fraude e intento de estafa», confirmó el licenciado Ramírez. «Con estas pruebas, podríamos presentar una denuncia formal, pero te recomendaría obtener una confesión más explícita si es posible». El miércoles por la mañana, supuestamente el día de su regreso de Guadalajara, María envió un mensaje a Carlos. «Mi vuelo llega a las 7 p.m. ¿Ya estás de vuelta en la ciudad o sigues en Mérida?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Sigo en Mérida, cariño. El proyecto se complicó un poco. Regresaré el viernes».
María sonrió con amargura al leer el mensaje. Era hora de la fase final de su plan. El jueves por la noche, la tormenta que había amenazado durante días finalmente se desató sobre Ciudad de México. Cortinas de agua caían oblicuamente, empujadas por un viento furioso que hacía vibrar las ventanas del edificio en la Condesa. María observaba la lluvia desde el auto de Daniela, estacionado estratégicamente con vista al lobby de su edificio. Llevaba más de una hora esperando, protegida por la oscuridad y el aguacero que desdibujaba las siluetas. «Ahí están», susurró Daniela, señalando hacia la entrada iluminada. Carlos y Verónica entraban al edificio, protegidos bajo un paraguas negro. Él llevaba una bolsa de un restaurante caro. Ella reía mientras se sacudía el agua del cabello. Parecían relajados, confiados, ajenos a lo que estaba por venir. «Es hora», dijo María tomando su bolso. «Recuerda, si no te llamo en una hora, contacta al licenciado Ramírez». «Ten cuidado», advirtió Daniela por enésima vez. «No sabemos cómo reaccionarán cuando los confrontes». María asintió y salió al aguacero. Esta vez no utilizó la entrada principal ni las escaleras de emergencia. Subió por el elevador de servicio hasta el 6º piso, uno por encima de su apartamento, y luego bajó por la escalera interna. Quería tener el elemento sorpresa de su lado. Al llegar a la puerta de su apartamento, se detuvo un momento. Podía escuchar música suave y risas provenientes del interior. En su bolso llevaba la cámara con la que había grabado la evidencia original, ahora preparada para capturar la confrontación. También llevaba su teléfono con la aplicación de grabación activada, como respaldo. Respiró profundo y usó su llave para abrir la puerta con un movimiento rápido y decidido. La escena en la sala era casi idéntica a la que había presenciado días atrás. Carlos y Verónica compartían una cena íntima, con velas y música, solo que esta vez estaban vestidos, disfrutando de los aperitivos. La botella de vino, otra reserva especial de María, ya estaba a la mitad. Sus rostros al verla entrar fueron un estudio en shock y pánico. Carlos se puso de pie tan bruscamente que derramó su copa de vino sobre el mantel blanco. «¡María!», exclamó con los ojos desorbitados. «¿Qué? ¿Cómo? Pensé que regresabas ayer». «Claramente», respondió María con una calma que no sentía. «Y tú se supone que estás en Mérida». Verónica, paralizada en su silla, miraba alternativamente a Carlos y a María como buscando una salida. «Puedo explicarlo», comenzó Carlos, recuperando algo de compostura. «Verónica es una colega. Vino a discutir aspectos del proyecto y...» «Ahórrate las mentiras, Carlos». María sacó la cámara de su bolso. «Los vi el domingo. En nuestra cama». El color abandonó el rostro de Carlos. «¿Nos grabaste?» «No solo eso. También escuché su plan para robarme». María mantuvo la cámara apuntando hacia ellos. «La herencia de mis padres, nuestros ahorros, la venta fraudulenta del apartamento con un poder falsificado. Todo». Verónica se levantó abruptamente. «Yo me voy de aquí», anunció tomando su bolso. «Tú no vas a ninguna parte», la detuvo María. «No hasta que ambos confiesen exactamente qué planeaban hacer». «Esto es una locura», intentó Carlos adoptando un tono conciliador. «Estás malinterpretando las cosas, cariño». «Sí, cometí un error con Verónica, lo admito, pero jamás planearía robarte». María sonrió sin humor. «¿De verdad? ¿Y cómo explicas las transferencias a la cuenta en Barcelona? ¿O el poder notarial con mi firma falsificada? ¿O los contratos preliminares para vender este apartamento?» Carlos palideció aún más, si eso era posible. «Has estado husmeando entre mis cosas», dijo, su tono cambiando de conciliador a amenazante. «Son mis cosas también, Carlos. Mi dinero, mi apartamento, mi vida la que planeabas destruir». Verónica, que hasta entonces había permanecido en silencio, se volvió hacia Carlos. «Dijiste que ella no sabía nada, que nunca sospecharía». Su voz temblaba de rabia y miedo. «Me aseguraste que todo estaba arreglado». «Cállate», espetó Carlos. «No, que siga hablando», intervino María enfocando la cámara en Verónica. «Me interesa saber exactamente qué te prometió. ¿Una nueva vida en Barcelona con mi dinero?» «Él dijo que el dinero era suyo», se defendió Verónica. «Que tú solo eras la titular por cuestiones fiscales, pero que legalmente le pertenecía a él». María soltó una risa amarga. «¿La herencia que recibí cuando murieron mis padres? ¿Los ahorros de toda mi vida? ¿En serio creíste eso?» Carlos dio un paso amenazante hacia María. «Dame esa cámara»,
exigió con voz grave. Ni lo intentes, advirtió ella retrocediendo. Todo está siendo grabado y transmitido. Si me tocas, solo empeorarás tu situación. Era un farol, pero funcionó. Carlos se detuvo calculando sus opciones. ¿Qué quieres, María?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Es eso? Te daré la mitad de todo si dejas que nos vayamos. ¿La mitad de lo mío? ¡Qué generoso! María negó con la cabeza. Lo que quiero es justicia, y ya la estoy obteniendo. En ese momento, el timbre del apartamento sonó. Carlos y Verónica se sobresaltaron. «Debe ser Daniela», dijo María. «Le pedí que viniera si no recibía noticias mías, pero cuando abrió la puerta, no era Daniela quien esperaba al otro lado. Era el licenciado Ramírez, acompañado por 2 oficiales de policía. «Señora Fernández», preguntó uno de los oficiales, «recibimos su denuncia por intento de fraude e identidad falsificada». María asintió, sintiendo por primera vez en días que podía respirar libremente. «Sí, oficial. Los responsables están adentro, y tengo todas las pruebas documentadas». Mientras los policías entraban y comenzaban a explicar a Carlos y Verónica sus derechos, María se apartó hacia la ventana. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. Algunas estrellas se asomaban tímidamente entre las nubes que se dispersaban. El licenciado Ramírez se acercó a ella. «Hizo bien en contactarnos antes», dijo en voz baja. «Con la evidencia que reunió y las confesiones que acaba de grabar, tienen pocas posibilidades de evadir las consecuencias». María observó cómo los oficiales esposaban a Carlos, quien la miraba con una mezcla de rabia y humillación. Verónica, por su parte, había comenzado a llorar, repitiendo que ella no sabía, que solo había seguido el plan de Carlos. «¿Qué pasará ahora?», preguntó María al abogado. «Enfrentarán cargos por intento de fraude, falsificación de documentos y posiblemente conspiración». El licenciado ajustó sus lentes. «El proceso llevará tiempo, pero con las pruebas que tenemos es muy probable que reciban una sentencia considerable». María asintió. No sentía alegría ni triunfo, solo un profundo cansancio y una extraña sensación de vacío. 6 años de matrimonio terminaban así, en una noche lluviosa, con su esposo esposado y una desconocida llorando en su sala. Cuando los oficiales se llevaron a Carlos y Verónica, el apartamento quedó en un silencio espectral, interrumpido solo por el ocasional trueno distante. María recorrió lentamente cada habitación, como si viera su hogar por primera vez o quizás por última. El timbre volvió a sonar. Esta vez sí era Daniela, con expresión preocupada y una bolsa de papel en las manos. «Traje mezcal», dijo simplemente, mostrando la botella de Monte Albán. «Pensé que lo necesitarías». María sonrió débilmente y la dejó pasar. Se sentaron en la sala, donde minutos antes había ocurrido la confrontación. Las copas de vino de Carlos y Verónica seguían sobre la mesa, una de ellas derramada sobre el mantel. «¿Cómo te sientes?», preguntó Daniela mientras servía el mezcal en 2 vasos pequeños. María consideró la pregunta mientras contemplaba el líquido ambarino. Vacía, traicionada, pero también aliviada. Tomó un sorbo y sintió el ardor reconfortante bajando por su garganta. Es como si durante semanas hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. «Fuiste increíblemente valiente», dijo Daniela, «y astuta. La mayoría habría confrontado a Carlos el primer día, sin pruebas, sin plan». «No fue valentía», respondió María mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que volvían a brillar tras la tormenta. «Fue supervivencia, y quizás un poco de orgullo». Permanecieron en silencio un momento. El único sonido era el goteo persistente de los aleros del edificio. «¿Sabes qué es lo más doloroso?», continuó María finalmente. «No es la infidelidad, es darme cuenta de que nunca conocí realmente a la persona con quien compartí mi vida durante 6 años, el hombre que consolé cuando murió su padre, con quien planeé un futuro, a quien le conté mis secretos más íntimos. Era un extraño». Daniela tomó su mano. «Pero tú sigues siendo tú, María». Más fuerte ahora. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de trámites legales, declaraciones y papeleo. El caso había generado cierto interés mediático local debido al monto del fraude intentado y la metodología empleada. Arquitecto intenta estafar a su esposa con documentos falsificados.
titulaba un periódico. Una semana después de la detención, María se reunió con el licenciado Ramírez en una cafetería de la colonia Roma. «Carlos está intentando negociar», informó el abogado mientras revolvía su café americano. «Ofrece una confesión completa a cambio de una reducción en los cargos. ¿Y Verónica? Ella ya confesó todo. Dice que Carlos le aseguró que el dinero era legítimamente suyo, que solo estaba recuperando lo que le pertenecía». El licenciado hizo una pausa. «Puede que reciba una sentencia menor si coopera como testigo». María asintió, pensativa. «¿Qué recomienda usted?» «Desde un punto de vista legal, permitir la negociación podría agilizar el proceso y garantizar una condena». El abogado la miró directamente. «Pero la decisión final es suya, señora Fernández». María observó el bullicio de la cafetería, las parejas conversando, los estudiantes con sus laptops, la vida normal que continuaba a su alrededor mientras la suya se había transformado radicalmente. «Acepto la negociación», decidió finalmente. «No por él, sino por mí. Quiero cerrar este capítulo lo antes posible». Esa tarde, mientras organizaba algunas pertenencias en el apartamento que pronto pondría en venta, legalmente esta vez, María encontró el álbum de su boda. Las fotografías mostraban a una pareja sonriente en el jardín de una hacienda en San Miguel de Allende, ella con un vestido blanco de encaje, él con un traje azul marino, amigos y familiares alrededor, brindando por un futuro que nunca llegaría. Sintió el impulso de romper las fotos, de borrar todo rastro de esa relación basada en mentiras, pero en lugar de eso, cerró el álbum y lo guardó en una caja junto con otros recuerdos. Algún día, quizás, podría mirarlo sin dolor, como quien observa la vida de otra persona. El timbre interrumpió sus pensamientos. Era doña Lupita, la portera. «Señora María», dijo la mujer mayor con timidez, «solo quería decirle que todos en el edificio estamos con usted, y que si necesita algo, lo que sea». María se conmovió ante el gesto inesperado. «Gracias, doña Lupita. De verdad, es usted una mujer fuerte», continuó la portera. «Mi esposo también me engañó, hace muchos años, con mi propia hermana». Hizo una mueca al recordarlo. «Pero la vida sigue, y a veces nos sorprende». María asintió, agradeciendo silenciosamente la solidaridad que venía de los lugares más inesperados. 3 meses después, el caso llegó a su conclusión. Carlos fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude, falsificación de documentos e intento de estafa. Verónica recibió una sentencia suspendida y libertad condicional a cambio de su cooperación. El día que se dictó la sentencia, María no asistió al juzgado. En lugar de eso estaba en el aeropuerto con una maleta pequeña y un boleto de avión. «¿Segura que no quieres que te acompañe?», preguntó Daniela, que había insistido en llevarla. «Necesito hacer esto sola», respondió María abrazando a su amiga. «Pero volveré, te lo prometo». No era una huida, era un paréntesis, un tiempo para reconstruirse lejos del escenario de su dolor. El dinero que Carlos había intentado robarle ahora financiaría un año sabático, un viaje sin itinerario fijo por países que siempre había querido conocer. Mientras esperaba en la sala de embarque, María revisó su teléfono por última vez. Tenía un mensaje del licenciado Ramírez informándole sobre la sentencia, y otro de un número desconocido. Era de Carlos, escrito desde la prisión. «Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, y lo entiendo. Solo quería decirte que lo siento. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que reconozco el daño que te hice. Que tengas una buena vida, María. Te lo mereces». María contempló el mensaje durante largo rato. No sentía odio ni deseos de venganza. Solo una triste comprensión de la fragilidad humana, incluida la suya propia. No respondió. En lugar de eso, apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. La pantalla anunciaba su vuelo. Era hora de partir. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, María pensó en cómo un engaño había desenmascarado otro mucho mayor, cómo su plan para descubrir una infidelidad había revelado una traición mucho más profunda, y cómo, paradójicamente, esa dolorosa revelación le había devuelto el control sobre su vida. No sabía qué le depararía el futuro, si algún día confiaría lo suficiente para volver a amar, si el tiempo curaría las cicatrices de la traición. Pero por primera vez en meses esas preguntas no la atormentaban. Tenía tiempo, tenía libertad,
y sobre todo, se tenía a sí misma. El último llamado para su vuelo resonó en el altavoz. María inspiró profundamente y avanzó hacia lo desconocido, dejando atrás el engaño, la venganza y el dolor. Delante de ella se extendía un horizonte nuevo, incierto pero suyo, completamente suyo.